¿Cómo le va? Buenas tardes. Viernes comenzamos a transitar el último día hábil de esta semana, una semana que tuvo muchas novedades, muchos ajetreos en materia económica, marchas y contramarchas, momentos de calma, momentos de nervios, una semana en la que hemos visto a los principales protagonistas de la vida política argentina, que hoy son el presidente Mauricio Macri por su propio peso institucional y Alberto Fernández casi como seguro nuevo presidente de la República, bailar un minué de equilibrios en el que cada uno de ellos trata de posicionarse lo mejor posible de cara al proceso electoral de octubre, pero a su vez que ese posicionamiento no represente ningún tipo de tormenta en los mercados, tormenta en la economía, que en definitiva va a afectar a ambos. A Macri obviamente, porque es el presidente, porque viene muy atrasado, muy retrasado en la contienda electoral y porque si alguna remota esperanza le queda de salvar su mandato e ir por un segundo mandato, radica justamente en poder transmitirle a la sociedad tranquilidad y firmeza en manejar las cosas. Y Alberto Fernández, porque se está revelando como un hombre moderado, como un hombre que entiende la realidad, después veremos con el correr de los días si además de entenderla aprende a cabalgarla, pero es consciente de que una Argentina en llamas tampoco es buena para su gobierno. ¿Qué busca evitar Alberto Fernández? Alberto Fernández está evitando tener que ingresar al poder tal vez antes de tiempo o el 10 de diciembre en el medio de una espiral inflacionaria con el dólar disparado, con la pobreza y la falta de inclusión social creciendo, lo que le obligue a un ajuste muy duro. Mire, desde aquellos malhadados días del año 2001, hay algo que Argentina nunca pudo resolver, que es disociar los procesos de crecimiento o crisis económica de los procesos sociales. Usted va a decir, bueno, es muy difícil. Claro que es difícil, pero ocurre que siempre nos hemos visto compelidos y obligados a tener que atacar al mismo tiempo las turbulencias económicas y las crisis sociales. Y es un poco como aquello de la manta corta, si me tapo el pecho me destapo los pies, si me tapo los pies me destapo el pecho. ¿Por qué? Porque si para frenar la crisis social pongo dinero en el bolsillo de la gente, estoy alimentando el proceso inflacionario y termino agravando la crisis económica. Y si para frenar la crisis económica ajusto los resortes de la economía al máximo posible, termino generando mayor pobreza, mayor necesidad, mayor falta de inclusión. Lo que en Argentina ha faltado durante todos estos años es política, en el verdadero sentido de la palabra política, que es el arte del equilibrio. Ya no tiene sentido discutir en estos tiempos si es el arte de lo querible, de lo deseable o de lo posible. La política es el arte del equilibrio. Los desajustes que el mundo capitalista mal entendido, que ha sido quien ha marcado el paso de la economía mundial desde el siglo XIX, los desajustes que ese capitalismo mal entendido han generado en la economía mundial son hoy de una gravedad suprema. Nosotros padecemos los desajustes de ese capitalismo más los desajustes propios de una sociedad inestable, una sociedad sin proyecto sólido, una sociedad sin camino ni metas claras. Pero el aumento de la pobreza es una realidad en el mundo entero. La exclusión social es la que caracteriza al mundo de hoy, donde un 20% de la humanidad concentra el 80% de las riquezas y el 80% de la humanidad tiene que conformarse con el 20% de las riquezas. Entonces, ese desequilibrio macro que el capitalismo nos ha dejado como legado después de casi 2 siglos de vigencia, en los países inestables como el nuestro se cobran precios mucho más graves. Y es muy difícil entonces concluir un debate acerca de los caminos económicos cuando las realidades sociales no nos dan tiempo
para ese debate, que es un poco lo que nos está ocurriendo a los argentinos en la actualidad. Pero lo cierto es que Alberto, más allá del debate del modelo económico que el Frente de Todos se disponga a implementar en el tiempo que viene en la Argentina, sabe que una Argentina en llamas no es una Argentina que le convenga porque lo va a obligar a optar por uno de los dos temas a resolver. En llamas, en crisis, resolves o manejo la economía y desatiendo lo social, o manejo lo social y desatiendo la economía, algo que no está dispuesto a hacer el candidato a presidente del Frente de Todos. En cada paso esta semana, en cada declaración esta semana, en cada postura que se fijó esta semana, quedó muy en claro que las cosas son así. Hay momentos en que se percibe en el presidente la necesidad de hablar como candidato, pero seguramente en ese momento recuerda la pelea a capa y espada que está dando el Banco Central para sostener el dólar, la necesidad de tomar medidas ajenas a la filosofía económica del presidente para frenar la escapada de los precios y se modera. Habrá momentos, y también se notan, en que Alberto Fernández tiene ganas de aprovechar el enojo de la sociedad, los sinsabores de la economía, la inestabilidad de los mercados, esta sensación que tenemos todos de que un poco estamos jugados a suerte y verdad, a la deriva, sin tener muy en claro qué va a pasar, y sacar ventajas especulativas que le permitan asegurarse un triunfo en primera vuelta en octubre. Felicito a ambos de que, más allá de que no pueden evitar que se perciban esos estados de ánimo, hasta ahora han hecho un gran esfuerzo, ambos, Macri y Fernández, para que las cosas no se salgan de su cauce. Hay una especie de acuerdo tácito de que esta vez la utilización de la crisis tiene límites. Digo yo y con esto termino. Si hemos podido llegar a ese acuerdo tácito de decir de esta línea no pasamos ninguno de los dos, es tan difícil llegar a un acuerdo mucho más profundo ya ahora que permita que sentados en una misma mesa el gobierno y la oposición no pongamos el actual presidente y el próximo presidente, así no se hieren susceptibilidades. El gobierno y la oposición se sienten y consensúen las medidas a implementar, incluido ir juntos frente al Fondo Monetario Internacional a renegociar los vencimientos de la deuda para terminar de calmar los mercados que dicen Argentina no está en condiciones de afrontar los pagos del año 2020. ¿Por qué no resolvemos eso ahora? Cuesta tanto entender que a lo mejor si van juntos gobierno y oposición a sentarse frente a los acreedores y gobierno y oposición, que tal vez a partir del 10 de diciembre inviertan sus papeles y quien hoy es gobierno sea oposición y quien es oposición sea gobierno. Se sientan y dicen queremos pagar, pero queremos un plan de pagos que nos permita honrar nuestros compromisos. Tal vez este solo mensaje no solo calmaría esta crisis, este solo mensaje convencería a muchos potenciales inversores de que en Argentina algo ha cambiado y tal vez valga la pena invertir. Hasta ahora lograron ponerse de acuerdo en no pasar un límite de campaña que ponga en riesgo la estabilidad. Esperemos que al menos eso logren cumplirlo hasta octubre y si es necesario hasta noviembre. Tal vez tenemos derecho los argentinos a pedirles el otro plus, que es no un cogobierno, pero sí un mensaje de el 90% del electorado argentino, porque seguramente a este acuerdo de gobernabilidad se sumaría sin lugar a ninguna duda Roberto Labaña, entonces el 90% de los argentinos diciéndole a los organismos internacionales de crédito, vamos a pagar, solo queremos un medio de pago que sea posible de afrontar. Sería, no lo dude mi amigo, el paso más gigantesco que Argentina podría dar de cara a un mundo que no nos necesita, pero tampoco nos rechaza.